Hola a todos, mi nombre es Pamela de León y vamos a empezar con la clase de la segunda fase de la didáctica. El tema a desarrollar son las magnitudes físicas y derivadas con el fin de que los alumnos puedan diferenciar entre estas magnitudes para poder desarrollar temas de física conceptual o las ecuaciones que se ven. Las magnitudes físicas fundamentales no son más que aquellas, como lo vimos en el video anterior, fueron esas magnitudes que el sistema internacional, que la Conferencia General de Pesas y Medidas establecieron en el sistema internacional, que fueron 7. Primero habían establecido 6, pero recordamos su historia, ¿verdad? En el año 1971 pusieron de último la intensidad molécula, la cantidad de sustancia, esa fue la última. Bueno, está la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. A la par, tenemos el cuadro donde nos va diciendo cuál es su unidad de medida. Por ejemplo, la unidad de longitud se divide en metros. Más adelante vamos a ir conociendo los múltiplos y los submúltiplos, porque el metro, más que todo, sí tiene todo esto, ¿verdad? Luego sigue la unidad de masa, que es el kilogramo, unidad de tiempo, que es el segundo, 60 segundos tiene una hora, 24 horas tiene un día, y así específicamente se van yendo todos los prefijos. Ahora, ¿qué son las magnitudes físicas derivadas? Las magnitudes físicas derivadas se pueden expresar mediante fórmulas que se relacionan con las magnitudes fundamentales. Esto quiere decir de que si dividimos la longitud con el tiempo, ¿qué vamos a obtener? El metro es la unidad de medida de la longitud y el segundo del tiempo. Metro dividido al segundo al cuadrado, vamos a obtener lo que es una aceleración, ¿verdad? Del cambio de velocidades. Y si solamente divido metro por segundo nada más, no está al cuadrado, simplemente al segundo, voy a tener simplemente una velocidad. Estas no son todas, existen varios. Por ejemplo, la presión se divide el pascal. ¿Cómo voy a obtener un pascal? Voy a dividir newton. Newton es una unidad de medida de fuerza. Newton dividido metro al cuadrado, fuerza dividido distancia al cuadrado. Voy a tener un pascal, ¿verdad? ¿Cómo voy a obtener el trabajo, la energía? Cuando yo voy a mover algún objeto, necesito un trabajo. ¿Cómo lo voy a lograr? El trabajo se divide por joule. Si nos damos cuenta, para poder encontrar el pascal, es newton dividido metro al cuadrado. Para encontrar el joule, es newton por metro. No es dividido, aquí sería por metro. Entonces es muy importante también establecer cuando es multiplicación, división o esos tipos de cosas para poder establecer su respuesta. Bien, ahora vamos a conocer la escritura de magnitudes en el sistema internacional. Los símbolos de las unidades son entes matemáticos, no abreviaturas. No, por ejemplo, estos símbolos no voy a poner, por ejemplo, metro, MTR, ¿va? Es como una abreviatura, pero en este caso no tiene que ir. Simplemente voy a colocar la primera letra. Por ejemplo, para metro solamente pongo M, para ampere pongo A, para segundo simplemente la S, todo minúscula. Los múltiplos y los submúltiplos, incluido el kilo es parte de un submúltiplo o múltiplo, ¿verdad? Que después lo vamos a ir viendo. Se escriben con minúscula, como les decía, todo con minúscula, pero desde mega hacia arriba, o sea, los valores superiores, ¿verdad? Lo vamos a escribir con letras mayúsculas, pero estos no son muchas, solamente son unas que otras, ¿verdad? Y son muy poquitas. Como por ejemplo, está el gigabyte, el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa, el zeta, el yota, todos esos son con mayúsculas. Pero ya el kilo, el hecto, el deca, el deci, el centi, mil, el micro, todos los chiquitillos se va haciendo con letras minúsculas. Bien. Por ejemplo, en el símbolo del kilogramo como kg con mayúscula,
KGS pluralizado o la KG con un puntito no tiene que ser escrito así. Esas formas no van. Por ejemplo, la K mayúscula y la G minúscula no va. Simplemente la K, la letra K y la letra G, los dos tienen que ser en minúscula. Estas son la forma de escribir las magnitudes en el sistema internacional que se tiene que tomar muy en cuenta. Otro ejemplo, la razón es que se procura evitar malas interpretaciones. La K y la G podría entenderse como Kelvin por gramo. Si ustedes ponen la K mayúscula y luego una G y no, incluso si le colocan un espacio, con ese espacio simplemente me está diciendo que hay una multiplicación. Entonces es muy importante no agregarle espacio. Bueno, a propósito de esta unidad se escribe con el símbolo de grados, pues su nombre correcto no es grado Kelvin K, sino solamente Kelvin. Bueno, aquí hay una pequeña imagen explicando cómo es lo correcto y cómo es lo incorrecto de poder hacerlo. Por ejemplo, si pongo M por 20M por 50M, esa no es la forma correcta de poder realizarlo porque las tres cantidades es M, M, M. Entonces simplemente pongo 10 por 20 por 50 M, o sea metros, ¿verdad? Luego dice de 10 kilogramos a 550 kilogramos. Las dos cantidades son kilogramos, entonces solamente pongo de 10 a 500 kilogramos. Y así sucesivamente vemos los ejemplos que nos están dando. Esta parte sobre la escritura del sistema internacional. En la parte de abajo nos damos cuenta, donde yo les hacía mención, el newton por metro. Por ejemplo aquí n.m es una multiplicación, newton por metro. Si ponemos el punto es newton por metro, pero si no tenemos el punto, entonces no me está dando otra cantidad. Por eso que es muy importante cada puntito, cada letra mayúscula, cada letra minúscula para no llegar a equivocarnos, ¿verdad? Para evitar esos errores. Bueno, con el fin de todos esos temas que hemos explicado, los jóvenes van a elaborar dos mapas, uno conceptual y uno mental. En el mapa conceptual ellos van a hablar sobre las magnitudes fundamentales y derivadas, ¿verdad? Las 7 que estableció la Conferencia General de Pesas y Medidas, y las otras, ¿verdad? El mapa mental es sobre la estructura de magnitudes del sistema internacional, es lo que acabamos de hablar, qué es lo que no tenemos que hacer, agregarle un punto, agregarle espacio, agregarle una letra mayúscula, agregar abreviaturas, esas cosas no se hacen. Entonces elaborar un mapa mental sobre eso para que ellos mismos al dar una respuesta no tengamos este tipo de equivocaciones. Bueno, eso es todo, feliz noche.